¿Qué pasa, autóctono? Llevo desde el domingo pasado con un dolor aquí en el pescuezo, que mira qué hinchado tengo. Tengo el hombro, este hombro lo tengo fastidiado desde hace muchos años. Que no ve la lesión que tengo aquí. Pues el otro día hice un movimiento sexy con una collera de una caballería el domingo. ¿Sabes lo que es una collera de una caballería? Pues oye, que me ha dolido, me ha estado doliendo y cada día me duele más. Que lo tengo, pero que mira como lo tengo alacrán. Graba aquí, cámara. Tengo todo esto inflamado, pero inflamado. Y hasta esto ahora tengo esto todo inflamado. Chucha, yo... Si es que esto siempre estamos lesionados. Mira lo que me compra esta, la mujer dice que me echara esto. Jamás me he hecho yo cosas compras. Mira lo que me he hecho yo. Esto, que lo hace la Miriam. ¿Eso qué es? Eso es aceite de romero, ¿no? Sí, aceite macerado de romero. Porque es que yo esto, jamás, es que yo no pruebo esto ni de loco. Porque una vez que pruebe las químicas estas de las farmacéuticas, ya no sale de la farmacéutica. Y si vas al médico, un día que vayas al médico, ya no sales del médico. Te empieza, ay, que tienes que ir a fisioterapia, ay, que tienes que echarte. Te tienen todo, eres un cliente más de la seguridad social. Así que esto, para la basura. Bueno, para reciclarlo para ahí. Nosotros usamos esto. Es que verá que tengo, pero una lesión guapa. Y ahí con la desbrozadora y todo, cuando me caliento aguanto, pero cuando me enfría por las mañanas y por las noches no aguanto de dolor. Es del collar. No me quites el collar. Pues quítamelo. Madre mía. Uy, toma. Pero daros cuenta Pero es que esto siempre lo ha tenido. ¿Siempre lo tengo? Siempre se te inflama esto aquí. No sé de qué. Tengo que tener abierto la paleta por atrás porque siempre me empieza el dolor atrás. Y se me tira así, se me tira 15 días, un mes con un dolor. Es que aquí lo tengo alguna vez el hueso, aquí está bien, pero aquí cuidado. A ver, vamos a probar con el aceite esta. No, con eso se me quita siempre. A ver si... Con esto me unta un poco la Miriam y se me quita. A ver. Ah, buen día. ¿Por qué esas cosas de química no se os ocurra nunca utilizar eso? Madre mía, un tío con 40 años si usa eso ya no sale de los médicos. Yo siempre me curo con todo cosas naturales. Déjate en paz, déjate en paz. Madre pues mía. esa crema es muy buena. O dársela para los que les gusta ir al médico, se la dan para los que les gusta ir al médico. Que yo te digo que al médico no se puede ir. Ah, buen día. ¿Cómo tienes esto aquí atrás? Madre mía. Es que lo tengo... Toda la vida con los pobres nada más tenemos que dolores de hueso, lo digo de verdad. Dinero no tenemos, pero dolores... Ah, buen día. De esta no salimos. Aquí me duele, Miriam. Aquí. Todo por aquí. Déjame. Me empezó en la paleta y ahora me duele todo el cuello. A ver que te absorba el aceite, la piel. Claro, con esto a mí me cura eso, me quita hasta la respiración el dolor. Tienes hasta aquí atrás. Sí, todo esto lo tengo inflamado hasta ahí atrás. Tienes una contractura brutal. Buen día, no hay curanderas, ni hay curandero. Antes iba donde un curandero te curaba. Ahora, si vas al médico ya no sales de allí. Empiezan que si colesteroles, que si no sé cuántas cosas. Madre mía. Menudo son. Quieren tener la oficina llena los médicos. Claro, clientes. Esto está bien, ¿no? No, ese no me duele nunca. Este hombro, este lo tengo roto desde que era niño. Pero toda la vida, ¿eh? Y cada temporada, y con una collera de una caballería me pasó el otro día, el domingo, ¿eh? Con una collera. Con el jorcate, con eso me pasó. ¿Te duele aquí? Ahí me duele, claro, cuando me aprietas más. Ay, Dios mío. Menos mal que estas mujeres nos cuidan bien. Como para estar soltero. Ay, 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 ay. Ya está, a ver qué... Sí, pero esto me quita mucho. Más que esto. Si pruebas esto, ya no puedes volver. Esto es si dejas la medicina natural y te metes en estas químicas, ya no sales de la química. Ya te puedes morir. Ya tienes que ir todos los lunes al médico para cualquier cosa. Hombre, pero ahora te tienes que tomar un ibuprofeno. ¿Qué vas a tomar? Esto es muy bueno, pero no la quieres calidad que... de la ¿Qué medicina... vas a tomar medicina? Tú tomes esto como toda la vida. Dame en paz que te haces joven. Cuando tenga 90 años no digo yo que vaya al médico. Con él. Al médico con 90 años habrá que ir. Ostras, macho. Si es que se me tiene todo esto inflamado. Pero con esto me cura siempre. ¿Eh? Y con la otra también que me das también. Sí, el aceite. Hay otra pócima. Esta mujer mía es como curandera. Tiene de todo. Pues nada, todo esto no.
Nos vemos mañana que tenemos que seguir currelando. Todos arreguñados. El tema es que durante el día pues trabajo bien, pero por la mañana o cuando me enfrío como ahora, me da un dolor todo esto que me mata. Es que, pero bueno, el dolor se aguanta. Los pobres estamos enseñados. Yo tengo un sueño, porque yo me duermo muy temprano y hace noche, que me estoy quedando dormido, ¿eh? Voy a esperar a que se me tire esto un poco, luego me pone así la mujer, me lo quita y me iré a dormir. Nos vemos, autóctonos.